de la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales y Educación. Escribe en el diario La Industria de Chiclayo y por razones de fuerza mayor no está presente. Sin embargo, se realizará la presentación de su libro La Espada Indeleble. Esta noche, lógicamente, hablará sobre este libro Nicolás Hidrogo, y todos sabemos ya a Nicolás Hidrogo, narrador, poeta, gestor cultural, fundador y coordinador del Conglomerado Cultural, es docente universitario en la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo, tiene varias publicaciones y también, como muchos, escribe en varios medios. Esta noche está para hablar sobre el libro La Espada Indeleble de Ernesto Facho, y vamos a pedir fuertes aplausos a Nicolás Hidrogo. Muchas gracias amablemente y a todos los amigos aquí presentes en este espacio cultural que es el pionero en el Perú en tener ininterrumpidamente casi dentro de poco mil viernes literarios. Nosotros estamos siguiendo esos pasos en Chiclayo desde hace 10 años, el 23 de abril del año 2004, iniciamos también emulando este espacio, un espacio permanente que nosotros denominamos Noches de Cuento y Poesía, y que a la sazón está en la semana número 347. Vamos a cumplir dentro de poco 10 años. Y bueno, lo que quiero hablar en estos momentos es un poco del texto de este joven novel, Ernesto Facho, que para un poco hacer el correlato de esto vamos a decir que una de las cosas que ha tenido el Conglomerado Cultural en la ciudad de Chiclayo es promover a todos los poetas, narradores, ensayistas, dramaturgos que han tenido obra y que han querido publicar. A Ernesto Facho, de una manera, lo conozco desde las primeras Noches de Cuento y Poesía, el año 2004, y que empezó, como todos solemos empezar, con esa edad de piedra, siempre de poesía amorosa, con ese tono dulzón, romanticón, con rimas, ¿no? Y con el consabido a veces búsqueda de, digamos, la disonancia del verso. Pero fueron esas noches en las que tuvieron el carácter de que cada poema o cada cuento que se presentaba tenía un comentario crítico desde el punto de vista de constructivo, hermenéutico, semiótico, que de alguna manera, agenciándome de amigos de la Universidad Pedro Luis Gallo, yo hacía llevar a la mesa de honor, a la dirección de cultura de la época, y empezábamos, como se dice, a poder valorar el texto, pero al mismo tiempo a buscar las valencias del texto, porque de alguna manera eso ayudaba. No basta la lisonja de un texto, sino es necesario que también el comentario crítico haga hincapié, ¿no es cierto?, en el aspecto de las falencias que pueda tener. Y una de esas cosas ha ocurrido con este joven, ¿no?, que lamentablemente por motivo de fuerza mayor no está presente, en que inició casi como suele iniciar todo, ¿no?, con una poesía que, al decir de la gente, del público, no le parecía una poesía muy pequeñana, muy romanticona, muy llorosa, muy simple, y a veces malhadadamente decían muy cursi, ¿no? Entonces quizá estas expresiones finales un poco alimentaron el espíritu de superación del joven, y años después, este libro se publica el año pasado, casi en el mes de noviembre, nos dio una sorpresa enorme, porque este joven, de pasar de una poesía bastante sencilla, bastante simple, pasó a tener una poesía decididamente imponente, por la capacidad descriptiva, porque utiliza la prosa poética, por la capacidad de simbolizar, de tropologizar, digamos, la literatura a través de una infinidad de figuras literarias, y una capacidad, digamos, muy de cultura enciclopédica. La verdad que a mí me sorprendió bastante leer este libro y hacer el comentario que solemos hacer generalmente todos los años en la región Lambayeque. El año pasado hicimos un comentario de 37 libros, y uno de ellos fue este libro, que indudablemente constituyó toda una revelación. La Espada Indeleble es un texto que tiene dos partes. Básicamente tiene lo que es la parte de la prosa poética, donde hace alusión a una serie de elementos tanto griegos como latinos, un poco de literatura y simbología, digamos, griega,
pero también tiene una segunda parte que se refiere a lo que son la poesía propiamente dicho, debidamente versificada y metrificada. El poeta tiene dos posibilidades, ¿no? O hasta tres podríamos decir. La primera posibilidad es que haga de su experiencia personal y emocional, haga poesía. O sea, que los versos que construya representen fielmente parte de su experiencia y de su vivencia emocional. La segunda posibilidad es que, tomando experiencia de terceros, pueda construir y pueda asumir que esa experiencia de un tercero puede constituir una expresión numérica. Y la tercera expresión es cuando el poeta, ni basándose en la experiencia personal, ni basándose en la experiencia de terceros, se basa en la experiencia lectora, se basa en la posibilidad de intelectualizar la poesía. Amigo, por favor, podría, digamos, detener un poquito, porque es un poco fastidioso cuando alguien está hablando atrás y creo que es una falta de respeto, ¿no? Siempre me gustaría estar en el espacio eso para respetar. La tercera experiencia indudablemente es la que toma Ernesto Facho, basado, digamos, en la experiencia de las lecturas de literatura griega, Homero, Ovidio, Sófocles. Empieza a construir un relato, digamos, bastante sofisticado desde el punto de vista antropológico. Empieza a construir tópicos temáticos que tienen que ver con mucho con el enciclopedismo greco-latino. Indudablemente eso tiene, digamos, dos direcciones. La primera, que sea antipopular y se pase al sentido, digamos, de lo intelectual, lo especializado, y hasta cierto punto del grupo selecto de la gente que se deleita con textos que de alguna manera tienen un nivel intelectual muy elevado e incomprensible de repente para otros que no tienen formación literaria o formación, digamos, estética. Entonces, esas dos posibilidades, obviamente, sabe alguien cuando publica un libro que puede ser, por un lado, analizado y valorado por un reducido número de lectores especializados, pero por otro lado también puede marcar la diferencia en que muchos de los lectores que no están, digamos, sujetos a comprender, digamos, una cultura enciclopédica y a entender a veces el barroquismo, digamos, poético en el que puede caer, tener la posibilidad de que sea un texto de no mucha demanda lectora en la gran masa, ¿no es cierto?, de lectores. Indudablemente esas dos posibilidades están latentes allí. Una posibilidad latente es que este texto, indudablemente, para poder entenderlo, uno tiene que tener, de alguna manera, tener una cierta formación histórica de lo que es la cultura greco-latina, porque tiene infinidad, ¿no es cierto?, de signos, tiene infinidad de información, tiene infinidad, digamos, de elementos que están vinculados exactamente, ¿no es cierto?, a la cultura greco-latina, a dioses latinos, a historias, ¿no es cierto?, propias de esta cultura. Eso obviamente hace que el texto se aleje, como yo le comenté alguna vez al autor, se aleje un poco de la masa popular, que a veces demanda una literatura mucho más directa, mucho más vivencial, con términos menos rebuscados, con términos que de alguna manera no estén por superior, ¿no es cierto?, de la demanda o de la comprensión del lector común y corriente. Pero indudablemente, si nos vamos y nos atenemos desde el punto de vista estético, desde el punto de vista literario, es un texto que tiene un salto cualitativo de alguien que empezó, ¿no es cierto?, con un lenguaje sencillo y que en un término de 4 o 5 años se catapultó